Masejet Babakamad, Aflamedale, Damudalef 34a, 6 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar, importante aclarar que la Gemara que vamos a ver a continuación está muy relacionada con los temas vistos en la clase anterior. Veamos la Gemara. Dice la Gemara, Taura Baran, Shor Shave Mataim Shenagach, Shor Shave Mataim, Vejavalbo Bejamishim Zuz, Veshavach Veamad Arba Meot Zuz, Sheilmalei Ziko Haya Omed al Shemona Meot Zuz. Noten Keshat Hanezek, Kahash, Keshat Hamada Badin. Esta primera parte de la baraita nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si un shortam, un toro inocente, vale 200 zuz? Y corneó, o sea, causó un daño a través de keren, a través de sus cuernos, a otro shor que también vale 200 zuz. No le causó una pérdida total, no lo mató completamente, sino parcial. Valía el animal perjudicado 200 antes del daño, y ahorita, después del daño, ¿cuánto vale? 150, o sea que le causó un daño de 50. Entonces, en un caso como estos, ¿sí? Importante aclarar, la halajá sería muy sencilla. El dueño del animal perjudicador va a tener que pagar ¿cuánto? 25. ¿Por qué? Porque el daño que causó es 50, y ya que el animal perjudicador es un shortam, es inocente, debe pagar únicamente que hatzinezek, la mitad del valor del daño causado, que es 25. Viene la baraita y nos dice, ¿qué pasa si después del daño causado, ¿sí?, el animal perjudicado se valorizó y ahorita en vez de valer 150, vale 400? Y esto fue antes de presentarse en el bedín, ¿sí? Normalmente cuando uno perjudica al animal del otro, cuando un animal perjudica al animal del otro, ¿sí?, pues tienen que ir al bedín y ahí es cuando cada uno da su argumento y el bedín da el dictamen. Antes de ir al bedín se valorizó, por decir, el daño fue causado el día domingo, ¿sí? Ahí el futuro animal perjudicado valía 200 y después de que se perjudicó valía 150 ese mismo día. El día martes se valorizó a 400 y fueron al bedín, se presentaron al bedín el día jueves, por decir, ¿sí? Viene el dueño del animal perjudicador en el bedín y dice, mira, yo no tengo que pagar nada, no tengo que pagar ni 25. ¿Por qué? Porque en el momento que perjudiqué a ese animal, ¿cuánto valía? 200, y ahorita vale 400, sale que no le hice nada. Que diga gracias, se valorizó su animal. No le puede decir eso. ¿Por qué? Porque la parte perjudicada, el dueño del animal perjudicado, puede venir y decir, claro que me tienes que pagar, porque si no me hubieses perjudicado, ¿sí?, esos 50, pues en vez de ahorita valorizarse en 400, se hubiese valorizado ¿en qué? En 800, ¿sí? Entonces, por eso, la halajá es que en este caso vamos según el momento del daño. Ya que el momento del daño valía 200 y perdió, le causó una pérdida de 50, tiene que pagar 25. Y no vamos según el momento de que se presentan en el bedín, que ahí ya vale 400. ¿Sí? Todo esto es cuando el animal de la parte perjudicada se valorizó. Sin embargo, en el caso que el animal perjudicado se desvalorizó, ¿sí?, ¿cuál sería el caso? Muy sencillo. El domingo se causó un daño, el animal perjudicado valía 200 y después del daño, ¿cuánto vale? 150. Y el día martes ya no vale 150, sino ahorita vale ¿cuánto? 100. Y el día jueves van al bedín. Entonces, en este caso, el dueño del animal perjudicador viene y argumenta, no, yo te pago la mitad del daño de los 50. No, o sea, nada más 25. Y la parte perjudicada dice, no, me tienes que pagar ¿de qué? La mitad de lo que perdí, de los 100, o sea, me tienes que pagar 50, ¿sí? ¿Qué se hace en este caso? Dice la Gemara, en este caso, no vamos según el momento del daño, sino el momento que se presentaron el bedín. Y en el momento que se presentaron el bedín, ¿cuánto valía el toro perjudicado? 100. O sea, que se perdió ¿cuánto? 100. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar el dueño del animal perjudicador? 50. ¿Sí? Y vamos a explicar por qué más adelante, ¿sí? Porque en el primer caso, que se valorizó el animal perjudicado, ahí vamos según el momento del daño y no según el momento que se presenta en el bedín. Y cuando se desvalorizó, ahí vamos según el momento de presentación del bedín y no del daño. Esta es la primera parte de la baraita. Importante, y recalco, la primera parte de la baraita está hablando en un caso que ¿qué? Cuando se valorizó o se desvalorizó el animal ¿de quién? De la parte perjudicada. Muy bien. Sigue diciendo la baraita. Shavach mazik, notenlo keshat hanezek kahash, keshat hamada badin.
Ahorita esa segunda parte de la baraita nos dice, en un caso, que se valorizó, se desvalorizó, ¿cuál? El shor hamazik, el animal perjudicador. ¿Sí? Fíjense el caso. En el caso que se valorizó, ¿sí? Valorizó el toro, el animal perjudicador, ¿sí? Si vamos a decir que valía, como dijimos, el mismo caso antes, el domingo causó un daño, en el momento que causó el daño, él valía ¿cuánto? 200, ¿sí? Y el martes se valorizó y ahorita vale más. Y después el jueves van al Beddin, ¿sí? Digamos, pongamos ejemplo con cifras, ¿sí? Valía 200, como dijimos, en el momento que corneó, en el momento que hizo el daño, el día domingo, el ejemplo, ¿sí? El día domingo, ¿sí? Y le causó un daño al otro, ¿sí? ¿De cuánto? De 50 sus. Después, el día martes, se valorizó el animal perjudicador y ahorita vale ¿cuánto? 400. ¿Pero quién vale 400? El perjudicador, ¿sí? Ahorita, ¿qué pasa? En este caso, ¿sí? Puede venir pueden haber argumentos entre los dos y decir así, mira, tú me tenías que haber pagado en el momento del daño, ¿cuánto valía tu toro? 200. Y me causaste un daño ¿de qué? De 50. ¿Cuánto me tienes que pagar? 25. O sea, un octavo del valor de tu toro. Así le tiene que pagar. La parte perjudicada tiene que recibir un octavo del valor de tu toro. Entonces, si se valorizó, puede ser que la parte perjudicada viene y dice, ¿sabes qué? Un octavo del valor del toro ahorita, el momento que nos presentamos en el Betín, ¿es cuánto? 50, no 25. El momento del daño 200, que valía 200, ¿sí? Y el daño era 50 y la mitad de eso era 25, entonces 25 en relación a 200, ¿qué es? Un octavo. Entonces, si ahorita se valorizó esto, ya es 400, ahorita me tienes que seguir dando un octavo, ¿que cuánto es? 50. Así dice la parte perjudicada. Sin embargo, el perjudicador viene y dice, no señor, yo te hice un daño de 50, yo te pago la mitad, ¿cuánto es? 25, te doy 25. No. La pregunta es, ¿qué hacemos en este caso? Dice la baraita, en este caso, el dueño. ¿Quién es el dueño? El dueño del toro perjudicador, ¿sí? El dueño del toro perjudicador debe pagarle según el momento del daño causado. Y adelanto, ¿sí? Básicamente, aquí estamos mencionando que vamos, según la opinión de Rabbi Ishmael, que cuando es un short term que causó un daño, ¿sí? Sigue estando en posición, el animal perjudicador, en posición de la parte del dueño original, ¿sí? Por lo tanto, cuando se valorizó es a favor de él, porque estaba en posición de él. Si sin embargo, según Rabbi Akiva, si apenas hizo un daño, pues la parte perjudicada se asoció, si recuerdan esto lo vimos antes, en la clase anterior, se asoció en el animal perjudicador, entonces si se valoriza su parte también, entonces debería recibir ¿cuánto? 50, ¿sí? Entonces aquí aparentemente nos dice la baraita, en esta segunda parte de la baraita, si se valorizó, vamos en el momento del daño, o sea que nada más que en el ejemplo que dimos, 25. Perfecto. Si se desvalorizó, ¿sí? Por ejemplo, en el caso anterior, otra vez digamos el caso desvalorizó. El día domingo causó un daño. ¿Se desvalorizó quién? El Shora Mazik, el animal perjudicador, ¿sí? En el caso, el domingo valía 200. Causó un daño a otro toro que también valía 200 y le causó un daño de 50. ¿Sabes después del daño cuánto vale? 150, ¿quién? El animal perjudicado. Pero el perjudicador, ¿cuánto vale en ese momento? 200. Y después del daño el jueves, ¿sí? El animal perjudicador se desvalorizó ¿a cuánto? A 100. ¿Sí? A 100, digamos. ¿Sí? Entonces, en este caso, si en este caso puede venir y decirle el dueño del animal perjudicador, mira, el momento del daño, mi toro valía 200. Yo te causé un daño de 50, te tengo que pagar la mitad de 50, que ¿cuánto es? 25, o sea, un octavo de esto. Entonces, si ahorita si se desvalorizó mi toro y vale 100, te tengo que pagar que un octavo de 100, que ¿cuánto es? 2,5, ¿sí? Y el otro viene y le dice, no señor, la parte perjudicada dice, no, págame sobre el momento del daño. O sea, ¿qué se hace en este caso? Nos dice la baraita, en este caso vamos según el momento que se presentaron en el Betín. ¿Ok? Y por lo tanto, en el momento que se presentaron en el Betín, ¿cuánto valía el toro perjudicador? 100. Y los 25 eran un octavo en los 200, entonces aquí tiene que pagar ¿qué? 12,5. ¿Sí? Aparentemente, esta parte de la baraita va según quién?
Aparentemente va a ser una opinión de Rabbi Akiva, que dice que la parte perjudicada se hace socio del toro, ¿sí? Y por lo tanto se hace socio de un octavo y si se desvalorizó, él también se perjudica. Y la primera pregunta que aparentemente está contradiciéndose, una parte como Rabbi Ishmael, otra como Rabbi Akiva. Así nos dice la baraita. La Gemara a continuación va a empezar a explicar esta baraita. Dice la Gemara, Marmor, Shavaja Mazik, noten que Shatan Nezek, Mani, Rabbi Ishmael hi, de Amar Baal Chovu, Bezuzehu de Masikle. Eima Seifa, Kahash, Sha'at, que Sha'at, Hamad Abadin, Atan Rabbi Akiva, de Amar, Shutafenin hu, Reisha Rabbi Ishmael, Beseifa Rabbi Akiva. Pregunta la Gemara de inmediato sobre esta segunda parte de la baraita. No me cuadra. ¿Por qué? Porque en esta segunda parte de la baraita tenemos dos alajot. ¿Cuál? La segunda parte de la baraita es ¿cuándo? Cuando se valorizó o desvalorizó, ¿qué toro? Perjudicador. ¿Sí? Mazik. La segunda parte es mazik, el perjudicador. ¿Sí? La primera parte es en el caso que se valorizó. Y en este caso decimos que vamos que shatan nezek. Vamos en el momento del daño. No el momento que se presentó en el betín, sino el momento del daño. O sea, que como explicamos, eso cuadra según la opinión de Rabbi Ishmael. Que la parte perjudicada no se hace socio del toro, sino es un préstamo, se convierte en una deuda. Entonces tiene que cumplir la deuda. Por eso vamos en el momento del daño. Dice, pero no me cuadra la segunda parte de esa segunda, el segundo caso, segundo punto de esa segunda parte. En el caso que se desvalorizó, ahí decimos que vamos en el momento que se presenta en el betín, o sea que vamos según Rabbi Akiva, que la parte perjudicada se hace socio en el animal perjudicador, ¿sí? Y por eso vamos según, no el momento del Nezek, sino el momento que se presenta en el betín. Dice la Gemara, está contradiciendo. ¿Acaso en esa segunda parte de la baraita el primer punto va según Rabbi Ishmael y el segundo punto como Rabbi Akiva? No puede ser, aparentemente. Responde la Gemara, lo. Rabbi Akiva y ve'aja me askinan que shepitemo. Y que shepitemo y marreisha shavach ve'amad al arba meot zuz noten lo kishat הנזק. y que shepitemo צריכה לממר אמר הפפנו רישה משכחת לה בין דפטמי פטומה ובין דשפחה ממילא ויצטרך להשמועינן דאיכא דשפחה ממילא נותן לו כשעת הנזק. סיפא לא משכחת לה אלא כשפיטמו. Responde la Gemara, no. Toda la segunda parte es según Rabbi Akiva. Que cuando una parte es perjudicada se convierte socia del animal. Y por eso el segundo punto de esa segunda parte nos dice que cuando se desvalorizó vamos según Shata Amadabadin, vamos según el valor que cuesta la desvalorización, el valor real, el momento del que se presenta en el betín. ¿Por qué? Porque se hace dueño del animal. Entonces si se desvalorizó, él también se desvaloriza su parte. Perfecto. Entonces, ¿por qué vamos a hacer el primer punto de esa segunda parte? ¿Sí? ¿Cuál es el caso? Que cuando se valorizó, que ahí vamos según ¿qué? Ahí vamos según el Nezek, según el momento del daño, y no según el que se presenta en el betín. ¿Por qué? Dice la Gemara, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando en un caso que se valorizó el animal perjudicador. ¿Por qué? Porque el mismo dueño original del animal perjudicador lo alimentó y engordó. Y ya que lo alimentó y engordó, por eso vale más. Entonces, en este caso, el hecho que se valorizó no tiene por qué valorizarse la parte perjudicada, porque ¿quién fue el que lo alimentó? El dueño del animal perjudicador, el dueño original. Entonces, aunque dice la Gemara, Rabbi Akiva te dice que cuando una parte es perjudicada se hace socio automática del toro. Y si se valorizó solo, definitivamente va a recibir más. Pero aquí estamos hablando en un caso, en el primer punto de la segunda parte, que se valorizó no solo, no es que ahorita cuesta más, sí, hubiese recibido más la parte perjudicada, sino se valorizó porque el dueño del animal perjudicador, el dueño original, él fue el que lo alimentó. Entonces, si él fue el que lo alimentó, pues toda la valorización le pertenece a quién? Le pertenece únicamente al dueño original del animal perjudicador y no a la parte perjudicada, a pesar de que la parte perjudicada es socio del animal. Dice la Gemara, pero un segundo. Si tú me dices que la segunda parte de la baraita está hablando en un caso que se valorizó, ¿por qué? Porque lo alimentaste, le diste de comer, pues enfoquémonos ahorita en la primera parte de la baraita. ¿Sí? La primera parte de la baraita está hablando en un caso que en la primera parte de la baraita también hablamos de un caso que se valorizó, se desvalorizó, pero se valorizó, ¿qué?
El animal, ¿quién? No el perjudicador, sino perjudicado, de la parte perjudicada. ¿Sí? Y ahí nos dice, en la primera parte, que en el caso que se valorizó, ¿sí?, el animal perjudicado, y ahorita en vez de valer, ¿qué? En el momento del daño era 200, bajó 150, y después subió ¿a cuánto? A 400. ¿Sí? Se valorizó. En ese caso nos enseña la baraita en el primer punto, en la primera parte, en el primer punto, nos enseña que ¿qué? Que el dueño del animal perjudicador debe darle, ¿sí? Debe pagarle. Si no puede decirle, no te pago nada porque ahorita vale más que el momento del daño, sino debe pagarle ¿qué? Debe pagarle según el momento del daño. ¿Que cuánto es? 50 fue el daño, la mitad, shortán 25, tiene que darle. Dice la Gemara, pero un segundo, si tú me dices que cuando el concepto de valorizó en la baraita es porque se valorizó no solo, sino ¿por qué? Porque lo alimentaste, pues ¿cuál es el hidush? Obvio de que el dueño del animal perjudicador va a tener que pagarle por el daño causado. Él no puede venir y decirle, no, mira, no te pago, ¿por qué? Porque ahorita tu animal se valorizó, ¿sí? ¿Qué estás hablando? Se valorizó por mí, le dice la parte perjudicada. ¿Cuál es? Obvio de que en ese caso va a tener que pagarle. ¿Cuál es el hidush ahí? Responde la Gemara, dice Rapapá, definitivamente. La primera parte de la baraita está hablando en un caso, ya sea que fue valorizado porque lo alimentaron o ya sea que se valorizó solo. Y el hidush, cuando lo alimentaron, no hay hidush de que obviamente va a tener que pagar normal. El hidush es cuando se valorizó solo. ¿Sí? Pero otra vez, la primera parte de la baraita está hablando en dos casos. En ambos casos, pues en todos los casos, ya sea que se valorizó porque lo alimentaron o ya sea que se valorizó solo. Y el hidush es cuando se valorizó solo. ¿Sí? La segunda parte de la baraita nos está hablando en un caso que se valorizó únicamente a través de que lo alimentaron, como explicamos antes, y esa va a ser la explicación de la segunda parte de la baraita. Así nos dice la Gemara. Ok, y ahorita la Gemara pasa a hablarnos a la primera parte de la baraita. Ya hablamos, si se fijan, si nos damos cuenta, hablamos sobre la segunda parte de la baraita, ya sea el primer punto y segundo punto. ¿Sí? Hablamos sobre la primera parte de la baraita, el primer punto. ¿Sí? Que se valorizó cuando el animal perjudicado se valorizó. Ahorita nos falta ¿qué? La primera parte, segundo punto. O sea, cuando se desvalorizó el animal perjudicado. ¿Qué nos dijo la baraita? El Nizak, muy bien. Kahash, Keshata Amadabadin. Kahash, Mahamat Mai. Y lema de Kahasha, Mahamat Melacha. Lema le Atma Kahash de Anaya Avina. Anaya Ibna. Amar Rabashe de Kahash, Mahamat Amaka. De amarle, Karná de Torej, que dirá B. Mencionamos en la baraita en el segundo punto, ¿sí? en la primera parte de la baraita, en el segundo punto, que cuando se desvalorizó el animal perjudicado del nizak, de la parte perjudicada, pues en este caso el dueño del animal perjudicador tiene que pagar según el valor, no el daño en el momento del daño, sino, muy bien, que te presentaste en el betín. O sea, el caso ese es cuando, repitámoslo para que se entienda, para que esté claro, cuando el toro perjudicador dañó un toro perjudicado, valían 200, le causó un daño de 50, entonces ahorita vale 150, eso pasó el domingo, y el martes se desvalorizó, y ahorita ya el animal perjudicado ya no vale 150, sino vale 100, ¿sí? Y el jueves van al betín. Entonces, el dueño del animal perjudicado tiene que pagar mitad del daño causado, pero mitad del daño causado de los 50 el día domingo, que es nada más 25, o mitad de los 100, que es cuando se presenta el betín, y es que 50. Nos dice la baraita que vamos en el momento que se presentan en el betín. Dice la hermana un segundo, ¿por qué se desvalorizó? Si se desvalorizó por trabajo que siguió haciendo el dueño del animal perjudicado con él, pues ¿por qué en este caso? Sí, o sea, que valía 150, pero como empezó a usarlo el domingo y el lunes, sí, se siguió desvalorizando de 100. ¿Quién no empezó a usarlo, sino lo siguió usando quién? La parte perjudicada, entonces de 150 bajó a 100. O sea, entonces en este caso no tiene lógica por qué el perjudicador va a tener que pagar por la desvalorización. ¿Sí? Si la culpa de la desvalorización, ¿quién la tuvo? La parte perjudicada que lo siguió usando. ¿Sí? Dice la ¿sabes qué? Aquí la razón que se desvalorizó es por la misma corneada. O sea, corneó el domingo y en ese momento bajó de 200 a 150. Pero el martes bajó de 150 a 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía todavía el cuerno metido. O sea, el daño le siguió haciendo un daño y poco a poco se fue desvalorizando por ese mismo daño. Y por eso, ya que fue por ese mismo daño, es que tiene que venir el dueño del animal perjudicador y asumir
y pagar por el daño de 100. ¿Cuánto es el daño de 100? Shortam, Hetzinezek, 50. ¿Sí? Otra vez porque la desvalorización fue básicamente continuación de ¿qué? Del daño que realizó. Muy bien. Seguimos. Próxima Mishnah. La Mishnah a continuación nos sigue hablando de un shortam. Todo esto es shortam, no nos confundamos. Shortam, ¿qué es un shortam? Un toro inocente. Un shortam que corneó a otro shor, ¿sí? Que hizo un nezek de keren, ¿sí? Que normalmente cuando es shortam que dijimos, siempre es que la mitad, la mitad del daño causado. Dice la Mishnah, shor shave mataim, shenagach shor shave mataim. Veena nevela yafa kelum. Amar Rabbi Meir, al ze neemar umachru et ashor hachai, hechai vechatzu et kaspo. Amalo Rabbi Yehuda, vejen alajá. Pero, קיימת ומכרו את השור החי וחצו את כספו, ולא קיימת וגם את המת יחצון. ואיזה? זה שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, והנבלה יפה 50 זוז, שזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת. Escuchen bien lo que nos dice la Mishnah. Dice la Mishnah lo siguiente. Un shor tam, ¿sí? ¿Que vale cuánto? 200 zuz. Corneó a otro shor que vale ¿cuánto? 200 zuz. Y lo mató. ¿Sí? Y el cadáver de ese animal muerto, ¿cuánto vale? 0. Ena nevela shava yafa klum. Vale 0. Vale 0, no vale nada. ¿Sí? Dice Rabbi Meir, este es el caso clásico de la Torah cuando nos dice Vejigov shor ish et shor reu bamet umajeru et ashor achai vechatzu et kaspo. Este es el caso clásico de la Torah, que la Torah nos dice umajeru et ashor achai vechatzu et kaspo, que en este caso lo que hay que hacer, nos dice la Torah, es vender el toro vivo, o sea, el toro perjudicador, y dividir entre los dos. O sea, el toro vivo, ¿cuánto costaba? 200. Cuando lo divides entre los dos va a quedar 100 a cada uno, claro, porque el daño que le causó es 100 y si tiene el daño que le causó es de 200 y Hatzin es de ¿cuánto es? 100. Otra vez. Un shor tam que cuesta 200, corneó y mató, acabó con el otro toro que también cuesta 200 y el cadáver no vale nada, vale 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el daño que causó? 200. ¿Cuánto tiene que pagar? Hatzin es de 100. Dice Rabbi Meir, este es el caso clásico de la Torah que nos dice que debes vender al toro vivo, o sea, al toro perjudicador, y dividirlo en los dos. Este es el caso de la Torah. ¿Sí? Porque literal, el toro vivo cuesta 200, cuando lo divides en dos, es 100 de lo que tienes que pagar por la mitad del daño causado. Viene Rabbi Yehuda y discute, le dice un segundo, estoy de acuerdo contigo que así es la halajá. ¿Sí? Estoy de acuerdo contigo que si es el halajá, que en este caso lo que hay que hacer es dividir el toro vivo entre los dos y pagarle, cuando lo divides, darle los 100 a la parte perjudicada, pero no estoy de acuerdo contigo que ese es el caso clásico de la Torah. ¿Por qué no? ¿Qué tú, Rabbi Meir, me dijiste? Repito, que el caso clásico es Shor Shave Mataim, vale 200, corneó a otro toro que vale 200 y lo mató, y el cadáver, ¿cuánto vale? 0. Dice Rabbi Meir, estoy de acuerdo con esta halajá, pero no es el caso clásico de la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah, aparte de decirme, escuchen bien, umajeru et ashor achai vechatzu et kaspo, aparte de decirme que hay que vender al toro perjudicador y dividirlo entre los dos, nos dice también, escuchen bien, vegam et hamet yahetzun, que también al muerto hay que dividirlo entre los dos. Y si tú me dices que el muerto, el cadáver, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿para qué tienes que dividir entre los dos? O sea, no es el caso clásico de la Torah. O sea, Rabbi Yehuda le dice, estoy de acuerdo contigo en la halajá, sí, que en este caso hay que dividir entre los dos el toro vivo ¿sí? Y no hay nada lo que hacer con el toro muerto porque no vale nada, pero no es el caso clásico de la Torah, porque la Torah te dice que hay que dividir entre los dos el toro vivo y también que el cadáver. Pero si vale solo, ¿para qué le tienes que dividir entre los dos? Por eso Rabbi Yehuda dice que el caso clásico de la Torah, escuchen bien, es cuando el toro corneador vale 200, corneó y mató a otro toro que también vale ¿qué? 200, pero el cadáver del animal perjudicado vale 50, ¿sí? De tal manera que el daño causado, ¿cuánto es? 150 nada más, ¿sí? En este caso, ¿cuánto tiene que pagar? 75, la mitad, shortam hatzinezek. Así que en este caso, ¿qué se hace? Se divide el short high por la mitad, ¿sí?
que cuánto vale el shorhai, 200, 100 y 100, y también se divide la nevelá, el cadáver animal, por la mitad, 25 y 25, y se dividen entre los dos, de tal manera que el animal, que el dueño del animal perjudicador original, ahorita que tiene 100 del animal vivo, del animal perjudicador, más 25 del cadáver, ¿sí? ¿Cuánto le resta? 75, que se lo dio por el otro lado, y el otro tiene también 100 y 25 del cadáver, ¿sí? Así nos dice la Mishnah. La Gemara más adelante va a preguntar, bueno, muy bonito, pero ¿cuál es la nafkamina? ¿Sí? Vamos a ver. La Gemara trae una baraita que nos habla sobre este mismo majloket que vimos en la Mishnah. Y la baraita dice lo siguiente: Tanu Rabanan, Shor Shave Matayim Shenagach Shor Shave Matayim, Vanevela Yafa 50 zuz. זה נוטל חצי החי וחצי המת, וזה נוטל חצי החי וחצי המת, וזהו שור האמור בתורה, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, לא, אין זהו שור האמור בתורה, אלא שור שווה 200 שנגח לשור שווה 200 ואין הנבלה יפה כלום. על זה נאמר ומכרו את השור החי וחצו את כספו. אלא מה אני מקיים וגם את המת יחצון? פחת שפחתו מיתה, מחצים בחי. La Gemara trae una baraita que trae esta discusión que vimos en la Mishnah, pero un poquito más, con más explicación. Dice la baraita, según la primera opinión en la baraita, es la opinión de quién? De Rabbi Yehuda, que es la segunda de la Mishnah. Dice, Rabbi Yehuda dice así: un toro que vale 200, corneó otro toro que vale 200 y lo mató, y el cadáver vale 50. En este caso, se dividen en el cuerpo, en el toro vivo, y se dividen en el cadáver de animal. Y este es el caso clásico de la Torah. ¿Sí? O sea, Rabbi Yehuda de la Mishnah cuadra con Rabbi Yehuda en la baraita. Sin embargo, Rabbi Meir en la baraita discute, y esto va como Tanakama en la Mishnah. Dice, no, este no es el caso de la Torah, no señor, de ninguna manera. El caso de la Torah es cuando un toro de 200, Tam, corneó a otro toro de 200 y lo mató, y el cadáver, ¿cuánto vale? 0, no vale nada. ¿Sí? Sobre eso es cuando la Torah nos dice, este es el caso clásico de la Torah, que hay que dividir ¿qué? Que hay que dividir el toro vivo, 100 y 100. Pregunta la baraita según Rabbi Meir, ¿qué vas a hacer con el versículo que dice Vegame tamet yechetzun? Que también el cadáver hay que dividirlo. En este caso el cadáver no vale nada. Entonces, dice Rabbi Meir, no se refiere que el cadáver hay que dividirlo, porque no vale nada. ¿A qué se refiere Vegame tamet yechetzun? Se refiere a decir otra cosa. Se refiere a decirte justamente esta halajá. Que la pérdida del met hay que dividirse en el toro vivo. Vegame tamet, la pérdida del met, ¿que cuánto es? 200, porque vale 0. Y el hetzun tienen que dividirlo ¿en qué? En el toro vivo. O sea, también la pérdida del met, ¿que cuánto es? 200, la tienes que dividir y cobrarte del toro vivo. Eso es lo que se refiere Vegame tamet y hetzun. No que el cadáver muerto tienes que dividirlo entre los dos. No, sino el valor de la pérdida por el toro muerto tienes que dividirlo entre los dos y cobrártelo del toro del Shor HaMazik, del toro vivo que queda. ¿Sí? Viene la Gemara y pregunta lo siguiente: Michdi, del Rabbi Meir ben Rabbi Yehuda, hay me avesim hamisha shakil, ve hay me avesim hamisha shakil. Mai benayu. Viene la Gemara y hace una pregunta muy buena. Dice así: entiendo que hay una discusión muy bonita en palabras entre ellos, pero aparentemente, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Ya sea según Rabbi Meir, ya sea según Rabbi Yehuda. En el caso que un toro de 200 corneó a otro toro de 200, ¿sí? Y la nevelá, ¿cuánto vale? 50. ¿Va a haber diferencia entre ellos? No va a haber diferencia. Si es el caso clásico de la Torah o no es clásico. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Un ambos cuánto va a recibir? ¿Cuánto va a recibir? Sí, según la opinión de Rabbi Yehuda, se divide en el cadáver también, ¿sí? Y por lo tanto, van a recibir cada uno 100 del animal vivo, ¿sí? Y 25 del cadáver, o sea, un total cada uno va a recibir ¿de cuánto? 125, ¿sí? Y según Rabbi Meir, no, el cadáver no se divide entre dos nunca, porque eso no está escrito en la Torah que hay que dividirlo, ¿sí? El cadáver puede ser que se mantiene a favor de ¿quién? Se mantiene a favor del Nizak, siempre se queda con el Nizak, ¿sí? Entonces está bien, el caso es 50, va a tener 50 y va a recibir del toro vivo ¿cuánto? 75, total 125, entonces ¿cuál es la diferencia? La pregunta es ¿qué es lo que cada uno agarra, lo que tú quieras, pero el total cada uno va a agarrar ¿de qué? Aparentemente está agarrando ¿qué? 175 cada uno, 125 cada uno, perdón, no hay diferencia, ¿sí? Ambos pierden básicamente 75, ¿sí? El daño fue de 150 en este caso, ¿sí? Pues la mitad 75, uno asume 75 y el otro pierde 75. ¿Cuál es la nafkamina? Así pregunta la Gemara. ¿Cuál es la diferencia? ¿Está clara la diferencia otra vez?
Acabamos de decir un mahloc entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda en la Mishnah y en la Baraitá. Según Rabbi Yehuda, cuando dice la Torah Vegam etamet yahetzun, es que hay que dividir el cadáver. O sea, que el cadáver a quién le pertenece? A los dos. ¿Sí? Y según Rabbi Meir, no, el cadáver le pertenece ¿a quién? Al Nizak. ¿Sí? Lo agarra completamente. Y si vale algo, se disminuye eso del valor del daño. Y listo, pregúntale a Mara, ¿qué pasaría en el caso que un toro de 200, ¿sí?, daña a otro toro de 200 y lo mata? Y la nevela, el cadáver vale ¿cuánto? 50. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Muy sencillo. Según Rabbi Yehuda, ¿sí? Estoy repitiendo la pregunta. Según Rabbi Yehuda, se divide en el cadáver 25-25 y se divide también en el animal vivo 100 y 100. Total, cada uno ¿cuánto va a tener? Un valor de 125. O sea, Rabbi Meir, ¿qué va a opinar en este caso? Que la nevela se queda completamente. ¿La nevela cuánto vale en este caso? 50 se queda en manos ¿de quién? De la parte perjudicada, ¿sí? Y va a recibir la diferencia del animal vivo. ¿Cuánto es la diferencia? 75, ¿sí? Entonces sale que, según ambos, cada uno va a tener un valor ¿de qué? De 125 en total. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El majlo que al fin y al cabo van a recibir los dos, ¿qué? Un valor de 125 con el cadáver, sin el cadáver, pero un total ¿de qué? De 125. ¿Cuál es la nafkamina la naranja? Pregunta la Gemara, escuchen bien. Dice la Gemara, Amar Rava, Phat nevela y kabenayu. Rabbi Meir sabar Phat nevela de nizakave, Rabbi Yehuda sabar Phat nevela de mazik have palga. Escuchen bien. Viene Rava y nos dice así, ¿sí? Viene Rava y nos dice, te voy a decir cuál es la diferencia. ¿Qué pasa? ¿Sí? La nevela, listo. El animal, el domingo, mató a el otro animal, ¿sí? Y el cadáver del animal muerto, ¿cuánto vale? 50 en este caso, ¿sí? Vale 50. Pero después de un día se desvalorizó la nevela, porque la nevela, el cadáver muerto, se va pudriendo cada vez más y se va desvalorizando. ¿Quién asume eso? Entonces, según Rabbi Meir, que la nevela, el cadáver, pertenece ¿a quién? Al Nizak, pues apenas se perjudicó y vale 50, ya tiene 50 a favor de la parte perjudicada. Y si después ahorita vale 40, esos 10, ¿quién los pierde? ¿Los asume quién? La desvalorización del cadáver animal, ¿quién lo asume? Lo asume la parte perjudicada. Sin embargo, según Rabbi Yehuda, que el cadáver animal se divide entre los dos, pues ¿quién lo va a asumir? Los dos, en conjunto. De tal manera que si se desvaloriza 10, ¿sí? Valía 50 y ahorita vale 40, pues cada uno asume ¿qué? Cada uno asume 5 de la pérdida de desvalorización. Y esa va a ser la diferencia entre ellos, ¿sí? Sin embargo, así cerraba. Sin embargo, la Gemara viene y tumba esto. ¿Por qué? Amarle Abaye, Imken, Matzion le Rabbi Yehuda. Escuchen esto que dice la Gemara. Tam Hamur Mimuad. Dice la Gemara, tengo un problema con esto que me estás diciendo tú, Raba. Porque según lo que me estás diciendo, según la opinión de Rabbi Yehuda, ¿qué dice Rabbi Yehuda? ¿Qué dice Rabbi Yehuda? Que la desvalorización, ¿quién la asume? No solamente la parte perjudicada, sino también la parte perjudicadora, sino también el perjudicador, los dos, muy bien, ¿sí? Dice la Gemara, según esto, sale algo muy raro, que las leyes de Tam, si en relación al Mazik, en relación a quién, al perjudicador, son más estrictas que Muad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Muad, sí, como ya mencionamos en Daf Yudamut Bet 10b, ¿sí? Hacen 20 clases, 25 clases. Mencionamos que Muad, la halajá seguro es según todos que el Phat Nevelá, la desvalorización del cadáver animal, seguro ¿quién la asume? El Nizak nada más, la parte perjudicada. Dice según Rabbi Yehuda que en Tam, ¿quién lo asume? También el Mazik, sale que somos más estrictos respecto al Mazik en Tam, que en ¿qué? Que en Muad. ¿Sí? ¿Puede ser algo así acaso? Dice la Gemara, Vejitei Majinami, que detnan, Rabbi Yehuda Omer, Tam Hayav, Umuad Patur. Eimar de Shamat le Rabbi Yehuda Linian Shemira Dichtiv Ikrae, Linian Tashlumi Mishamat le, Veatane Rabbi Yehuda Omer Yachol, Shor Shave Manesh, Nagach Shor Shave 50 Selaim, Vanevela Yafesela, Ze Notel Hatzi Achai, Vechatzi Amet, Veze Notel Hatzi Achai, Vechatzi Amet. Amart, Vejimuad le Mayotze, le Ahmir Alab o le Akel Alab, Veomer le Ahmir Alab. ¿Sí? Escuchen bien. ¿Qué acabamos de decir? Viene Abayé y le pregunta a Raba, no me cuadra esa explicación. Estoy repitiendo, ¿sí? Para que podamos entender esta pregunta ahorita. No me cuadra lo que tú me acabas de decir. Viene Abayé y le dice a Raba, no me cuadra lo que tú me acabas de decir. ¿Por qué? Porque si tú me dices que según Rabbi Yehuda, ¿qué me vas a decir? Que según Rabbi Yehuda, en Tam, ¿quién asume la desvalorización del cadáver animal?
No solamente el nizak, no nada más la parte perjudicada, sino también el mazdik, también el perjudicador. Pregunta Valle, sale que Tam va a ser más jumbra, va a ser más estricto que ¿qué? Que Muad, porque Muad según todos es nada más, lo asume nada más el cadáver, la desvalorización del cadáver animal, ¿quién? El nizak. Dice Valle, ¿sabes qué? Pero puede ser que tú me puedes responder esta pregunta. Sí, que no hay problema. Es que definitivamente Tam es más estricto que Muad en unas cosas. Y te voy a traer una prueba para eso de la Mishnah más adelante. ¿Qué? Del mismo Rabbi Yehuda. El mismo Rabbi Yehuda, vamos a ver esta Mishnah con más explicación más adelante. Ahorita vamos a mencionarla por encima. La Mishnah dice, ¿qué pasa? Un toro, escuchen bien, que estaba siendo cuidado por sus dueños por un cuidado mínimo. O sea, no estaba siendo bien cuidado. No había una shemirá meulá, sino shemirá pejutá. ¿Sí? Un cuidado mínimo. Y ese toro salió y corneó y causó un daño. ¿Sí? ¿Cuál es la halajá? ¿El dueño tiene que pagar o no? No es que no lo cuidó, pero tampoco lo cuidó bien. No lo cuidó muy bien, un cuidado mínimo. Dice Rabbi Yehuda, y ahí vamos a explicarlo más, pero dice Rabbi Yehuda ahí, depende. Escuchen bien, depende. Si el animal es tam, si el toro corneador es tam, el dueño tiene que pagar por el daño que causó. ¿Por qué? Porque tam necesita una shemirá meulá. Necesita un cuidado no mínimo, no es suficiente, un cuidado bien, de alto nivel. Sin embargo, si es muad, patur. Porque muad suficiente, shemirá, pejuta. Ahí se la llamará, aquí está. Vemos que según Rabbi Yehuda hay alajot en tam que son más estrictas que ¿qué? Que muad. Entonces aquí también podemos decir eso y todo cuadra perfectamente. Sin embargo, la Gemara dice a Valle, no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque nuestro caso no es igual al caso de la Mishnah más adelante en Daf Memhei. Porque todo lo que vemos ahí que Rabbi Yehuda dice que en Tam somos más estrictos respecto a la Shemirah que en Muad, sí, respecto al cuidado que no es suficiente mínimo en Tam y en Muad, sí. ¿Sabes por qué es eso? Porque está escrito en la Torah explícitamente, que lo vamos a ver ahí, vamos a verlo ahí, pero está escrito, hay pesukim, versículos meforashim que dicen que es así, ¿sí? Pero respecto a pagos, respecto a pagar por un daño, ¿sí? No escuchamos que según Rabbi Yehuda, Tam es más estricto que Muad. Aquí estamos hablando respecto a pago, entonces no podemos decir que es más estricto. Y no nada más que no escuchamos nada, sino escuchamos y vemos que Rabbi Yehuda dice lo contrario en la Baraitá. Porque en la Baraitá, escuchen bien, Rabbi Yehuda dice respecto a pagos que ¿qué? Respecto a pagos dice que lo contrario. No nada más que no escuchamos, sino decimos lo contrario que ¿qué? Que Muad definitivamente es mucho más estricto. ¿Dónde vemos eso en la Baraitá? Rabbi Yehuda dice lo siguiente. Escuchen bien este caso. ¿Qué pasa? Un shor que vale 100. Si escuchen bien el caso. Un shor que vale 100. Corneó a otro toro que vale 5 selaim, que equivalen a 20 zuz. ¿Sí? Otra vez. Un toro vale 100 zuz. Corneó a otro toro que vale 20 zuz. Mucho menos que él. Y lo mató. ¿Sí? Pero no le causó pérdida completa porque el cadáver animal, ¿sí?, valía todavía 4 zuzim, un sela que es 4 zuzim. O sea que le causó un daño de ¿cuánto? De 16. Valía 20. ¿Y ahorita cuánto vale? 4. O sea, un daño de 16. ¿Sí? Dice Rabbi Yehuda, ¿sabes qué? Deberíamos decir a Alajá que también en este caso, que Rabbi Yehuda opina que siempre que se hace, se divide el toro vivo y se divide el cadáver animal. Entonces, en este orden de ideas, si así se opina Rabbi Yehuda, se divide los dos, porque según Rabbi Yehuda el cadáver de animal pertenece a los dos. Entonces, en este orden de idea, ¿cuánto vale el toro perjudicador? 100. Si lo dividimos entre los dos, ¿qué va a pasar? Uno va a recibir 50, el otro 50. ¿Y el cadáver animal cuánto vale ahorita? 4. ¿Sí? Sale que ¿qué? Vale 4, dividimos 2 y 2. Sale que ¿qué? Que va a tener el dueño del animal perjudicador original, ¿cuánto va a tener? 52. Y el dueño del animal perjudicado, ¿sí?, el nizá, ¿cuánto va a tener? También 52. ¿Es posible que reciba la parte perjudicada más de lo que le valía su toro? ¿Cuánto valía su toro en este caso? 20. Y si hacemos este juego, ¿cuánto va a tener? 52. ¿Sí? Uno hubiese pensado que también es así. ¿Sí? Viene Rabbi Yehuda y dice, no podemos decir eso. ¿Por qué? Escuchen lo que dice Rabbi Yehuda, ¿por qué no podemos decir eso? Dice la Gemara, dice Rabbi Yehuda, Muad, ¿en qué es diferente? ¿Sí? ¿Y qué especialidad tiene en relación a Tam? ¿Para ser más estrictos o para ser más permisivos? Obviamente Muad es más estricto. ¿Por qué? Porque Tam, ¿qué tiene que pagar?
Hetzi Nezek. Y Muad es Nezek Shalem. O sea que Muad, ¿para qué hicimos el estatus de Muad? Para ser más estricto que tenga que pagar Nezek Shalem. O sea, no puede ser peor que Muad. Si Muad nunca puede ser que el perjudicador le pague la parte perjudicada más de lo que perjudicó. Si perjudicó 20, tiene que pagar Nezek Shalem 20, pero no va a pagar más. ¿Sí? Kol Shiken un Tam, que es más permisivo, que no, Kol Shiken, de que no debe pagar más de lo que perjudicó. Vemos claramente, según Rabbi Yehuda, que respecto a pagar, ¿sí? No nada más no escuchamos qué es lo que él opina, sino respecto a pagar, ¿qué decimos? Respecto a pagar decimos que Muad es más estricto que Tam, y no puede ser que Tam es más estricto que Muad, que no podemos decir que Tam es más estricto que Tam. Se vuelve la pregunta, ¿cómo puede ser que según Rabbi Yehuda, cómo puede ser que según la opinión de, como Raba explicó que según la opinión de Rabbi Yehuda, en Tam, ¿sí? El valor de la desvalorización del cadáver lo asume también el Mazik, también el Nizak y también el Mazik, los dos. Y en Muad, ¿solamente quién? Solamente el Nizak. ¿Cómo puede ser que somos más estrictos en relación al Mazik, al perjudicador? Y en Tam lo hacemos asumir y en Nizak y en Muad no. No puede ser. Por eso tumbamos la explicación de Raba que dio en la discusión entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, y la Gemara trae una nueva explicación. Pero antes de decir la nueva explicación, recordemos, ¿cuál fue la explicación de Raba? Que la diferencia entre Rabbi Yehuda y Rabbi Meir es cuando se desvalorizó el cadáver animal. ¿Sí? Y eso lo tumbamos. Viene el Rabbi Yohanan y dice, ¿sabes cuál va a ser la diferencia entre los dos? Escuchen bien. El ama Rabbi Yohanan, Shevach nevelaika benayu, de Mar Savar de Nizakave, Umar Savar Palga. ¿Sí? Dice Rabbi Yohanan, ¿sabes en cuál va a ser la diferencia entre los dos? Entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, el mahloket que hay en la Mishnah y en la Baraita. Cuando el toro valía 200, le causó un daño, el short tam valía 200, le causó un daño a otro toro que valía 200 y lo mató. ¿Y el cadáver animal cuánto valía? 50, el momento del daño. Y después, eso pasó el domingo. El martes no se desvalorizó el cadáver animal y ahorita en vez de 50 vale ¿qué? Vale 40, sino se valorizó el cadáver animal. Se valorizó, ¿sí? Aunque se va pudriendo, pero seguramente no había más cadáver animal por ahí y se valorizó, ¿sí? Por demanda, oferta y demanda. Y ahorita en vez de valer 50, ¿cuánto vale? Vale mucho más. ¿Sí? O si quieren, digamos otro ejemplo que más fácil, que valía 200, es tema de números nada más. Valía 200 el short primero y mató a otro que valía ¿cuánto? Que también valía 200 y el cadáver en el momento, y el cadáver en ese momento valía ¿cuánto? Valía 100. Esto fue el domingo, ¿sí? Pero el martes, ¿sí? Después se valorizó el cadáver, sí, es un juego de números nada más para que cuadre más el resultado, para que sea más fácil. Se valorizó a 120, ¿sí? Se valorizó a 120, ¿sí? Entonces, según Rabbi Meir, sí, la halajá es que esa valorización no tiene que ver con el mazik, porque ¿a quién le pertenece el cadáver? Únicamente al nizak, ¿sí? Por lo tanto, la valorización es a favor ¿de quién? Del nizak, de la parte perjudicada. Y el mazik no se gana nada con eso. Sin embargo, según Rabbi Yehuda, ahí sí decimos que se dividen entre los dos, ¿qué? La valorización. Entonces, esos 20 adicionales se va a dividir entre 10 y 10 entre los dos. Así nos dice la Gemara. Y una vez ya decimos esto, pues, ¿qué sale? ¿Sí? Dice la Gemara, un segundito. Sí, una vez decimos esto, básicamente decimos, según Rabbi Yehuda, escuchen bien, porque eso es importante para la próxima parte de la Gemara. Según Rabbi Yehuda decimos que cuando se valoriza, la valorización le pertenece ¿qué? No solamente al Nizak, como en Muad, sino también al Mazik. O sea que en Tam somos permisivos a favor del Mazik y le damos parte de la valorización, o sea, él recibe parte extra. En el caso anterior, que era desvalorización, decíamos que perdía el mazik, eso somos estrictos, perdía. Ahorita estamos diciendo que se valorizó y el mazik, según Rabbi Yehuda, gana parte de eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En Tam estamos haciendo ¿qué?
permisivos a favor del mazik, que él también recibe parte. Dice la Gemara, y una vez decimos esto, ya podemos entender lo que Rabbi Yehuda dice en otro lado. ¿Qué dice Rabbi Yehuda en otro lado? Escuchen bien. Ve'ainu de kakashi ale le Rabbi Yehuda. Hashta de amart chasra chamanay la de mazik de shakil beshivcha. יכול שור שווה 5 סלעים שנגח שור שווה מנה והנבלה יפה 50 זוז זה נוטל חצי החי וזה חצי המת וזה נוטל חצי החי וחצי המת אמר תיכן מצינו מזיק נזכר שזה נזכר אימאס ושלם ישלם בעלים משלמים ואין בעלים נוטלים. Escuchen bien, Rabbi Yehuda dice en otro lado, si empiezo por el final, ¿sí? Que lo mencionamos antes, ¿sí? ¿Qué pasa en el siguiente caso? Así dice Rabbi Yehuda en otro lado. Un toro que vale 20 zuz. ¿Sí? No es el caso que vimos antes. Otro caso. Un toro que vale ¿cuánto? 5 selaim. Cada sela es 4 zuz. O sea, un toro que vale, shor que vale ¿cuánto? 20 zuz. ¿Sí? 20 zuz. Y corneó a otro toro que vale ¿cuánto? 100 zuz y lo mató. Y el cadáver del animal perjudicado vale ¿cuánto? 50 zuz. De tal manera que el daño causó el animal perjudicador, ¿cuánto es? 50 nada más. Muy bien. Según Rabbi Yehuda, ¿qué aplica la regla siempre? Cuando es un short tam, se dividen en el animal vivo y se dividen en el cadáver animal. Entonces, en este orden de idea, debería ser se dividen en el animal vivo, que cuánto es, vale 20, 10 y 10 para cada uno, y se divide en el cadáver animal, que cuánto vale el cadáver animal, 50, 25, 25 cada uno, o sea, total cada uno va a tener 35, ¿sí? O sea, que en este orden de ideas, el mazik, que tenía un toro que valía ¿cuánto? 20, ahorita va a recibir ¿cuánto? 35, ¿sí? ¿Sí? Viene Rabbi Yehuda y dice, ¿acaso diríamos así? Viene Rabbi Yehuda y dice, no podemos decir así. ¿Por qué? Por 2 razones. ¿Sí? Una, porque no encontramos en ningún lugar que una persona que perjudica a otro se va a beneficiar. Y segundo, y más todavía, que en la Torah está escrito respecto al mazik, shalem y shalem, que tiene que pagar. ¿Sí? Y no que tiene que recibir. ¿Sí? Dejemos estos 2 argumentos por un lado. Pero la Gemara ahorita se enfoca, un segundo. ¿Qué Rabbi Yehuda pensaba? ¿Cuál era la avamina de él? Decir que ¿qué? Si no hubiese dicho esto de Mazdik Niskar, que no encontramos que un perjudicador se beneficie, o que encontramos en la Torah Shalem y Shalem que tiene que pagar y no recibir, hubiésemos dicho que ¿qué? ¿Cuál es la avamina de él? Que si el Mazdik recibe ¿qué? Pudiésemos haber dicho que ¿qué? Así Rabbi Yehuda dice. En este caso, pudiésemos haber dicho que ¿qué? Que el Mazdik recibe, su toro costaba 20 y va a recibir ¿cuánto? 35. ¿Cuál es la avamina? ¿Cómo puede ser? No hace falta que llegues a Mazdik Niskar, que no encontramos un perjudicador que se beneficie, o no hace falta que llegues al versículo Shalem y Shalem. Es Pashut que no existe algo así. ¿Cómo te imaginas algo así? Según lo que explicamos ahorita entendemos perfectamente. ¿Por qué? Una vez vimos que en un short tam, ¿sí? Cuando se valoriza el cadáver animal, no se lo echamos toda la valorización, no le damos toda la ganancia a quién, a la parte perjudicada, sino también a quién, al mazik. O sea, que la Torah está pendiente también del mazik y le da cositas a favor de él. Entonces, entiendo la damina. Si le da esa cosita a favor de él, esa valorización del cadáver a favor de él, pues puede ser que ¿qué? Pues puede ser que también le dé que le apliquemos mitad de todo y también gane 35 en vez de 20. Kamash Malan, ahorita entendemos cuál es la damina y por eso necesitamos esos 2 argumentos. Uno, que no encontramos que un perjudicador se beneficie, y 2, que en la Torah está escrito que el perjudicador Shalem y Shalem, que debe pagar y no debe recibir. Ahorita la Gemara se enfoca en estas dos razones por qué no decimos esto. La Gemara pregunta, Mai Veomer, ¿para qué necesitamos esa segunda? ¿Es suficiente la primera? ¿Qué? ¿Cuál es la primera? No encontramos que un perjudicador se beneficie, punto. Sí, ¿para qué tienes que llegar a la segunda que en la Torah está escrito Shalem y Shalem, que el perjudicador te debe pagar y no recibir? La primera es suficiente. Dice la Gemara, te voy a explicar. Vejitei mane milijadeika pesedal nizak. Avaleja de leika pesedal nizak. Que con shor shaveh hamesh selaim shenagach, shor shaveh hamesh selaim. ונבלה יפה שלושה זוז, שקיל להם מזיק בשפחה. ואומר, שלם ישלם בעלים, משלמים ואין בעלים נוטלים. ¿Sabes por qué necesito los 2 argumentos? Te voy a explicar por qué. Si te hubiese dicho nada más el primero, ¿cuál es el primero? Que no encontramos que un perjudicador
se beneficie, hubiese dicho que esto es únicamente mientras que hay un daño que se le está causando a la parte perjudicada por esto. Por darle beneficios al perjudicador le estás causando un daño a la parte perjudicada. Pero si no le estás causando un daño a la parte perjudicada, puede ser que en este caso sí beneficias a quién, al perjudicador, a pesar que lo está beneficiando. ¿Cuál sería el caso? El siguiente caso. ¿Qué pasa? ¿Sí? Si hay un toro que vale 5 selaim, que equivale a 20 zuz. Un shor que vale ¿cuánto? 20 zuz. Que cornea a otro toro que también vale ¿cuánto? 20 zuz. Y lo mata. ¿Sí? Y después, ¿qué quedó? El cadáver animal. Lo mató. Quedó el cadáver animal. Y el cadáver después se valorizó. ¿Y ahorita cuánto vale? 30 zuz. Más que cuando estaba vivo el animal. O sea, un shor que mató, que vale 20 y mató otro que vale 20. Y el cadáver se valorizó después de unos días. ¿Y cuánto vale ahorita el cadáver de la parte perjudicada? 30 zuz. ¿Sí? O sea, 10 más que cuando estaba vivo. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Podemos haber dicho que el perjudicador puede agarrar parte de la ganancia. O sea, le dice, mira, ¿sabes qué? Yo a ti te dañé 20. Aquí tu cadáver, ¿cuánto vale ahorita? 30. ¿Sabes qué? Los 20, quédatelos tú. Y los 10, dividámoslos entre ¿quién? Entre los dos. En este caso, fíjate, no hay pérdida para él, para la parte perjudicada, y hay beneficio para el perjudicador, porque él se va a quedar con su toro de 20 más 5 que va a recibir de la valorización del cadáver animal. Entonces dice la Gemara, puede ser que en este caso hubiésemos dicho de que el mazik, que el perjudicador, sí recibe ¿qué? Sí recibe el beneficio. O sea, si hubiésemos dicho nada más el primer argumento, que no encontramos que el perjudicador se beneficie, hubiésemos pensado que este argumento es únicamente que no encontramos que el perjudicador se beneficie a costas de la parte perjudicada. O sea, que si la parte perjudicada está siendo perjudicada, pues no puede ser que se beneficie el otro. Pero en este caso, que la parte perjudicada no está siendo perjudicada porque está recibiendo sus 20, ¿sí? Pues en este caso puede ser que la valorización de 10 se puedan dividir entre los dos. Por eso necesitamos una segunda fuente para decirte, no existe. Shalem y Shalem, el mazik, si algo siempre debe pagar, no existe que reciba. También en un caso que la parte perjudicada no se va a afectar y va a recibir completo su daño realizado, lo que sea, la halajá es que el mazik nunca puede recibir más de lo que vale su toro. Si vale 20, pues tiene que recibir máximo 20 y no puede recibir un centavo más, porque la Torah dice si algo tiene que pagar y no recibir. Perfecto. Ya nos cuadra todo perfectamente. Sigamos un poquito más. Amale rabaja bartajlifa le raba. Imken, matzim le Rabbi Yehuda, tam shalem yoter mechatzi nezek. Veatorah amra umacheru et ashor hachay vechatzu et kaspo. It le Rabbi Yehuda pchat shepechata mitam machatzim bachay. Minale, vegam et amet yechetzun, veaf ke Rabbi Yehuda leze noter chatzi hachay vechatzi amet, veze noter chatzi hachay vechatzi amet. Imken, nichtov kra, veet amet. Mai vegam, shmamine tarte. Escuchen bien. Ahorita la Gemara se enfoca nuevamente en la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Sí? Si recuerdan, dijimos antes que cuando la Torah dice vegam et amet yechetzun, ¿sí? Según Rabbi Meir te viene a enseñar que ¿qué? No te viene a enseñar que el cadáver hay que dividirlo, porque según Rabbi Meir el cadáver es de ¿quién? De la parte perjudicada únicamente, el nizak nada más. Muy bien, únicamente. ¿Sí? Vegam et amet yechetzun se refiere a decir es que el valor de la pérdida por la muerte del animal muerto causado, la pérdida es el valor, la mitad te cobras del toro vivo, ¿sí? O sea, que según esto sale que siempre la parte perjudicada recibe la mitad del daño que se le causó, ¿sí? Pero según Rabbi Yehuda, pregunta la Gemara, Rabbi Yehuda, ¿qué dijo? Rabbi Yehuda opina que Vegam et amet yechetzun te viene a decir que se dividen no nada más en el animal vivo, sino también en el cadáver. Dice, pregunta Rabaja Bartajlifa Raba, si es así, que Rabbi Yehuda usa este versículo, Vegam et amet yechetzun, no para enseñarnos que se dividen de la pérdida de por la muerte causada, sino se dividen en el cadáver. Dice la Gemara, va a pasar que un tam va a pagar, que un short tam que causó un daño va a pagar más de hatzinezek, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando el toro perjudicador vale más
que el toro perjudicado. Sí, porque si tú siempre me dices que tiene que dividir el animal y dividir el cadáver, dividir el animal perjudicador y el cadáver animal, pues cuando valga más, pues va a recibir que más. Por ejemplo, pongamos un caso. Cuando vale el animal perjudicador vale 200 y el animal perjudicado vale ¿qué? Vale 100. Y el daño que hizo fue 50, o sea que el cadáver vale 50, o sea que el valor que hizo es nada más, el daño que hizo es 50. Si tú me dices, según Rabbi Yudá, la opinión de Rabbi Yudá es que tiene que dividir el toro vivo y el toro y el cadáver, sale que la parte perjudicada, el toro vivo, ¿cuánto cuesta? 200. Si lo divides entre dos, ¿qué va a ser? 100 y 100. ¿Y el cadáver cuánto cuesta? 50. Si lo divides entre dos, 25, 25. O sea que ¿cuánto va a recibir la parte perjudicada en este caso? 125. O sea que va a recibir más del daño que se le causó, porque su animal ¿cuánto costaba en este caso? 100. Si se la llamará, no puede ser, aparentemente, según Rabbi Yudá, si tú no me usas el versículo Vegame Tamet y Jetzun, también como dice Rabbi Meir, si que no lo usa como dice Rabbi Meir, pues ¿de dónde vas a aprender? De que la parte perjudicada no recibe más del daño que se le causó. Dice la Gemara, no hay duda que también Rabbi Yudá está de acuerdo con lo que Rabbi Meir estudia este versículo, Vegame Tamet y Jetzun, que nos viene a decir que todo lo que tiene que pagar el perjudicado o la parte perjudicada es Vegame Tamet y Jetzun, o sea, aparte que se aprende lo de que se divide el cadáver, se aprende también que se divide el daño causado por la pérdida. Eso es lo que se cobra del toro animal, del toro vivo. No se cobra literal la mitad del toro vivo, sino del daño causado por la muerte. ¿Sí? Como dice Rabbi Meir, dice, pero no me cuadra. ¿Cómo le aprende el mismo Basú como Rabbi Meir si él de por sí usa ese versículo para enseñarte que el cadáver pertenece a quién? A los dos del mismo versículo. Responde la Gemara, no. El mismo versículo se puede aprender estas dos cosas. ¿Por qué? Porque el versículo pudiese haber dicho Ve'eta meti jetzun. ¿Sí? Si es nada más para enseñarte lo que Rabbi Yudá quiere decirte, que el cadáver es para los dos, hubiese sido suficiente que el versículo te diga Ve'eta meti jetzun. Pero el versículo no te dice nada más Ve'eta meti jetzun, sino te dice Vegam eta meti jetzun. Esa palabra Vegam está extra para enseñarte no nada más que el cadáver se divide en dos, sino también te enseña, también Rabbi Yudá está de acuerdo con la halajá que aprende Rabbi Meir este versículo, que ¿qué? De la palabra Vegam que está extra, te aprende que ¿qué? Que todo lo que le paga el perjudicado a la parte perjudicada es no siempre la mitad del toro que vivo, sino la mitad del daño causado por la pérdida, por la muerte. Sí, que siempre está limitado, de tal manera que nunca la parte perjudicada va a recibir más del daño que se le causó. Entonces, repito, Rabbi Meir opina Vegame Tamet y Jetzun, que Rabbi Meir opina que esto te viene a enseñar que se le paga, que el perjudicador le paga a la parte perjudicada la mitad, Vegam etamet yejetzun, le paga la mitad del valor, la mitad del daño causado por la pérdida, por la muerte. Eso se divide. O sea, el daño causado por la muerte, eso se divide. ¿Sí? Según Rabbi Meir. Según Rabbi Yudá es para enseñarte que se divide el cadáver. ¿Cómo aprendes la halajá de Rabbi Meir? Es importantísimo también saber la halajá de Rabbi Meir. No, porque no está escrito Vetamet y Jetzun nada más, sino está también escrito una palabra extra, Vegam. Vegam, esa palabra extra, según Rabbi Yudá, es que sacamos la halajá de Rabbi Meir. O sea que también Rabbi Yudá, que aprende que se divide el cadáver entre los dos, también está de acuerdo que lo máximo que recibe la parte perjudicada, que es la mitad, no más del daño que se le causó. No existe que se le pague más del daño que se le causó. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.